como es la adenoides y las amígdalas tubáricas. La adenoides es una estructura que incluso se caracteriza por el hecho de no tener cápsulas y que tiene invaginaciones, a diferencia de la amígdala palatina que tiene criptas. De igual forma, las que se encuentran a nivel de la orofaringe, o sea, de cavidad oral para abajo, son las amígdalas palatinas, las palatinas y las linguales, ¿no? Entonces, especialmente y particularmente, debemos conocer bastante la anatomía de la amígdala palatina y la adenoides, ya que como habrán visto en la consulta externa es algo que comúnmente viene este tipo de pacientes, ¿no? La adenoides no tiene cápsula, tiene un epitelio respiratorio, no tiene criptas, como les comenté, más tiene invaginaciones, está inervada por el nervio glosofaringeo y en parte por el vago, y tiene su irrigación principal por la faringe ascendente, ¿no? La amígdala palatina sí tiene cápsula, tiene justamente esta cápsula es derivada de una fascia que tiende a estar cubriéndola desde la fascia bucofaringea, tiene criptas y estas de acá tienden a aumentar mientras más procesos infecciosos hayan, generando de que también la amígdala palatina esté en un constante, pues no recambio que pueda llegar a dar lugar a las amigdalitis crónicas, ¿no? Las amígdalas tubáricas, las linguales y los cordones laterales tienden a tener un crecimiento también notorio a un determinado tiempo, pero principalmente los años que comparten ambas es entre los 2, 3 y 4 años de edad. Entonces empezamos con la hipertrofia adenoidea. Se encuentra detrás de la nariz, ocasiona obstrucción nasal, un tipo de rinolalia cerrada, ¿no? Tiende a generar que cuando este de acá tiende a cubrir más del 50-80%, puede llegar a especificar de que el paciente pueda tener complicaciones, ya muy bien sea si su crecimiento es hacia anterior, o sea, hacia la coana, obstruyendo la vía aérea, o muy bien hacia lateral, obstruyendo y tocando los redes tubáricos. Es ahí como presenta complicaciones, como pueden ser la sinusitis y la otitis media serosa. De igual forma, la hipertrofia adenoidea de no tratarse, esa otitis media serosa se puede complicar con otitis medias agudas, pues, ¿no? Entonces, si es que muy bien este pequeño entre los 2, 3, 4 años de edad no tiende a tener una mejoría, el mismo hecho de ser respirador bucal y el estado constante de hipoxia a la cual se expone va a generar cambios a nivel de todo el macizo facial, especialmente en la formación del paladar, en cómo también se moviliza la lengua, ya que no va a estar en contacto mucho con el paladar va a formarse en forma de ojiva, las narinas van a estar hipotróficas, no se van a llegar a formar bien, van a ser pequeñitas, ¿no? Los dientes incisivos van a estar justamente bastante prominentes y también separándose entre ellos, entonces cuando se piensa en la hipertrofia adenoidea, cuando hay un respirador bucal que genera ronquido nocturno, pues, ¿no? Entonces, esto de acá, el diagnóstico, obviamente, el más fiable, el que es el más sensible, el gol estándar, sería una nasofibroscopía. Pero muy bien sabemos que este tipo de procedimientos no tienden a realizarse en, disculpen un ratito. Este tipo de procedimientos no tienden a realizarse, pues no de forma continua en un consultorio, ¿no? Y aparte de que el paciente pediátrico muchas veces puede que no lo soporte, ¿no? Entonces, lo que más comúnmente se realiza y más económico también y más al alcance es una radiografía de cabo. Y utilizando el índice Fujioka nos puede dar lugar a un diagnóstico si es más del 0,8, ¿no? La adenoidectomía tiene indicaciones principalmente, igual que la medialectomía, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, episodios de otitis media aguda recurrente o sinusitis recurrente. Y las contraindicaciones, lo que llegue a afectar al paladar, o sea, hendidura palatina y enfermedades que tengan que ver justamente con problemas hematológicos. Esas son las contraindicaciones tanto de la amigdalectomía como la adenoidectomía. Son dos estructuras que son ampliamente irrigadas y como tal, al ser muy irrigadas, es por hecho que sus complicaciones van hacia la hemorragia cuando son operadas. Así que la contraindicación principal es el tema hematológico.
La hipertrofia amigdalar igual tiene un crecimiento entre los 2, 3, 4 años de edad, pero a diferencia de la adenoidea, cuando la amígdala tiende a sufrir procesos infecciosos bastante, pues no comunes, tienden a generar más criptas y estas más criptas generan una hipertrofia mucho más severa. Por eso es que estos pacientes, pues no, su regresión, que normalmente es desde los 10 años, tiende muchas veces a ser mucho más, hasta casi los 40 años. Por eso es que hay muchos pacientes que aún complementan su amígdala a los 40, a 50 años, ¿no? En cambio, en el tema de adenoides sí se ha llegado a ver hasta pacientes de 18 años incluso, ¿no? Pero lo común es que desde los 10 a 12 años de edad vaya regresionando este tipo de tejido, ¿no? Cuando hablamos de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Uno de los exámenes principales para poder hacer el diagnóstico es la polisomnografía. Acá se me fue la M, ¿ya? Entonces, las indicaciones absolutas de amigdalectomía siempre va a estar con obstrucción de vía aérea, el SAOS principalmente. De igual forma, pues, ¿no? Una sospecha de malignidad, que una de las amígdalas crezca más que la otra, o el segundo episodio de un absceso periamigdalino. Una indicación relativa es aplicando los criterios de Paradise, pues, ¿no? También 7 episodios en un año, 5 en 2 o 3 episodios por año en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, a ver, vamos resolviendo, ¿ya? Son características de la fase adenoidea, labio superior elevado, mentón prognático. Entonces, la fase adenoidea lo que nos hace clásico, que es el retrognatismo, ¿no? Que la mandíbula no se forma como debe de ser, ya que los músculos masticadores se comienzan a hipotrofiar y más bien los músculos que abren la boca se comienzan, pues, ¿no? A adelgazar también. Consecuentemente, estos de acá trabajan mucho más, ya que el paciente para con la boca abierta, ¿no? Maxilares hipoplásicos, paladar en ojiva, retrognata y labio, ¿no? La clave es la B. Es una complicación transitoria. Cuando ustedes sacan la adenoides deja un espacio libre, ¿no? Y ese espacio libre muchas veces hay pacientes que tienen el paladar en ojiva o un paladar submucoso. O sea, mejor dicho, la parte muscular no está totalmente junta en esta zona, por lo cual genera de que muchas veces el velo del paladar no cumpla su función haciendo de que la comida que consumen los pacientes no posoperados de adenoides pueda meterse a la nariz, o sea, hay una insuficiencia velopalatina. Y esta de acá se tiende a resolver, ¿no? Normalmente después de 2 a 4 semanas. Si un niño presenta trastorno de la respiración durante el sueño, ronquido y respirador bucal, voz nasal, hiposmia, hiporexia y retraso del desarrollo y pobre rendimiento escolar, hipertrofia adenoidea, pues, ¿no? Eso es un signo bastante clásico, pues, ¿no? A ver, sobre el anillo faringe es una afirmación, nos hablan de algo, corre. Muy bien. Vámonos desde abajo para arriba. ¿El epitelio criptorreticular está únicamente en la adenoides? No. Aparte que las criptas están en la amígdala, no están en la adenoides. ¿La superficie histológica de la amígdala palatina es respiratorio? No. La amígdala palatina está en la orofaringe. Y si está en la orofaringe, es epitelio plano no estratificado. ¿La amígdala palatina carece de cápsula? Falso. Sí tiene cápsula. La tonsila palatina comienza su reducción desde los 10 años de edad, verdadero, ¿no? La B. Son estructuras que van desde la nasofaringe hasta los senos. Senos piriformes es muy abajo, prácticamente al lado de la glotis, ¿no? Por lo cual es normalmente el anillo Waldeyer va hasta la parte superior del hipofaringe. Es falso, a ver, ponen el falso, es falso sobre la igualdad. Actúa de barrera inmunitaria temporal, ya. La amigdalectomía no compromete la inmunidad posterior, es verdadero eso. ¿No? Retirar las amígdalas normalmente tienen un uso hasta los 2 a 3 años de edad y posteriormente se pueden retirar. Por eso es que antes de los 2 años normalmente está contraindicado o no se aconseja, a menos de que haya situaciones, pues no, que generen una hipoxia tan severa que el paciente, pues no, desature o genere cianosis. En esos casos sí se tendría que operar incluso hasta antes de un año. No se aconseja en lactantes lo que les comenté, ¿no? La obstrucción respiratoria sería persistible cuando la adenoide, exacto. Por eso es que los grados, normalmente desde el grado 2 a grado 3 de la adenoides es cuando un otorrino decide si es que lo va a operar o no, ¿no? La fisura patellar son indicaciones falsas, son contraindicaciones. Clave. Son características fáciles de adenoidea, lo mismo, ¿no? Boca entreabierta, labio superior, sí, paladar en ojiva o en cúpula catedral,
Retronativo, sí, labio inferior corto, clave, ¿no? La principal indicación de amilotomía es el SAOS, ¿no? Por lo cual es falso. Se deben buscar signos respiratorios, pausa respiratoria, sueño agitado, ronquido o el trastorno de piernas inquietas. Hay que recordar que el trastorno de piernas inquietas que sucede en los pacientes con SAOS, ¿no? Son niños que normalmente tienden, pues, no a mover bastante las piernas a la hora de dormir. A esos pacientes se les tiene que pedir ferritina y hierro para poder ver si es que muy bien el trastorno está bastante relacionado al déficit de este y a la anemia de esto, ¿no? A la anemia ferropénica más que todo. Entonces, en este caso, sí, esos son clínicas. A ver, las semillas palatines tienen un espacio menor a 1 centímetro, o sea, mejor dicho, están ante un grado 4. La mayoría de esos tienen SAOS, verdadero, pues no cierra el espacio orofaringio, una de las de lugares donde se produce ronquido. El ronquido se produce en la faringe, pues, ¿no? Si el polo inferior es muy bajo, ¿puede obstruir la laringe? Sí. La principal premisa quirúrgica es evitar, exacto, el SAOS te va a llevar a una hipertensión pulmonar, pues, ¿no? Por lo cual, sí. ¿Es necesario el apoyo radiológico? Falso, ¿no? Para SAOS, no. El diagnóstico es con polisonografía. La amigdalectomía se contraindica. Cuando hablemos de contraindica, siempre primero búsquenme hematológicas. ¿Ya? Hematológicas. ¿Qué tenemos acá? La agranulocitosis. Son características fases adenoideas. A ver, ¿genera hipotonía? Sí. Ya de por sí los músculos no están bien en la fase adenoidea. Alteración del equilibrio muscular, sí. El parar enojado ocurre porque la lengua no hace efecto modulador, verdadero. La mandíbula rota hacia abajo y hacia atrás, predominan los músculos depresores, lo que comentamos. El maxilar superior es amplio, ¿ya? Ocurre apiñamiento molares, no de los incisivos, ¿no? Clave de los siguientes mencionados. La hipertrofia de grado 4 se trata por relación con cirugía. Grado 3, 4 normalmente es con cirugía. La rinorrea amarillenta es criterio de la rinorrea, no tiene ni siquiera que ver, ¿no? No, no, eso no es sinusitis, así que la incorrecta sería esta. La adenoiditis aguda es una causa de adenoiditis, sí, el tratamiento antibiótico para adenoiditis no mejora, exacto. La adenoiditis crónica es prácticamente un manejo quirúrgico, es retirar la adenoides, no se va a mejorar tampoco con un tratamiento solo antibiótico, ¿no? No quita el componente hipertrófico que va a generar posteriormente no solo infecciones, sino también síndrome de apnea obstructiva del sueño. Mm. Niño con hipertrofia adenoidea, plaquetopenia es contraindicación, obviamente. La amigdalectomía estaría contraindicada el siguiente. A ver, amigdalitis crónica o insuficiencia renal crónica terminal. Esto de acá, muy por aparte de ser una patología crónica que te va a llevar a la anemia, no quiere decir, pues, no, de que ese paciente no puede entrar. Puede justamente tener un riesgo, quizás un poco alto, pero de todas formas no es una contraindicación. Se puede mantener y se puede solucionar este tema parcialmente como para que pueda entrar hasta la operación. El crecimiento lento y unilateral de la amígdala, claro, ¿no? Este tampoco es una contraindicación, más bien es una indicación, ¿no? Porque podemos pensar en un linfoma amigdalar, 2 semanas después de un episodio de un acceso periamigdalino. Y es que esto muchas veces también, ¿no? Hemos leído que normalmente cuando uno tiene un absceso periamigdalino es recomendable entrar luego de 4 a 6 semanas. Pero la bibliografía también nos dice que antes de las 2 semanas se le considera la técnica caliente, ¿no? O sea, mejor dicho, hacer una cirugía in situ, pero es en casos muy determinados, pero tampoco estaría contraindicada, pues, ¿no? Y pacientes con amigdalitis crónica con ASO 120. Bueno, acá el ASO está normal, así que prácticamente es una aseveración como para despistar, ¿no? Así que amigdalitis crónica también tiene indicación, ¿no? Ni siquiera hay ninguna contraindicación, entonces ninguno de los casos señalados, pues, ¿no? Bueno. En amigdalitis o faringitis sabemos que tenemos virales, ¿no? Que pueden ser las que debemos conocer, Coxsackie, herpes simple, virus de Epstein-Barr, ¿no? Que produce la mononucleosis, y el citomegalovirus. Tenemos también las bacterianas y tenemos, pues, ¿no? Las bacterianas entre específicas y no específicas. Un ratito, chicos. Ya está. Entonces, dentro de las no específicas está, pues, ¿no? El que más conocemos, al estreptococo beta hemolítico. Pero por acá tenemos a otro que bastante ha venido en los exámenes y es muy importante conocer el Fusobacterium necrophorum, pues, ¿no? Es, mm, bueno, entonces, este de acá y también por acá, ¿no? La Borrelia vicente, ¿no? A ver, vamos a tocar el tema que dice. Primero, chicos, en los casos clínicos, ustedes
pues no tienen que llegar a diferenciar cuando hay una causa viral y una causa estreptocócica. Las causas virales van con esto. Ustedes ven en la pregunta afonía, disfonía o ronquera, ronquera como sinónimo de disfonía, ¿ya? Más va a etiología viral. Doctor, ¿está que tose? Viral. ¿No? Doctor, ¿tiene conjuntivitis? Viral. ¿Ya? Diarrea, obvio más, mucho más, pues, ¿no? Causas estreptocócicas, pues, ¿no? Más que todo, a ver, ¿cuál de esta podemos? Unas adenopatías muy grandes, dolorosas, lóbula edematosa, ¿no? Paciente con fiebre muy elevada y justamente también la presencia de placas, ¿ya? A ver, acá hay un cuadro resumen, más o menos, de lo que podríamos encontrar. Cuando hablamos de este tipo de infecciones, la gingivomastomatitis herpética, por herpes tipo 1, esta normalmente tiende a ser vesículas, pues, ¿no? Pero ¿dónde ocurren? En, la verdad, casi la totalidad de la boca, ¿no? Más en lengua, paladar duro, encías, pues no, labios, puede invadir también pilar, incluso la amígdala, a diferencia de la herpangina, que tiende a coger orofaringe posterior. ¿No? Que coge paladar blando, pilares, amígdala, úvula y orofaringe. La herpangina, saben que el componente que tiene la herpangina de elevar la interleucina 1 y la interleucina 6 es bastante específico para esta. Y ya de por sí genera una fiebre mucho más elevada de la que pueda llegar a generar, pues, ¿no? Hasta una infección por herpes, que es más dolorosa, ¿no? Es más dolorosa normalmente en la parte anterior, pero en la parte posterior la herpangina tiene un dolor muy intenso, por eso es que los pacientes llegan incluso a no poder ingerir nada, tienen hasta disfagia. Esas son patologías que siempre se tienen que diferenciar. Ahora, si tenemos netamente a la paciente que no tiene lesiones, más bien, no tiene vesículas, no tiene nada de esto, pero sí tiene faringitis, puede tener otitis, amigdalitis, incluso compromiso conjuntival, hablemos de adenovirus. Los adenovirus tienden a generar adenopatías más que todo anteriores, pero no generan muchas lesiones en la cavidad. ¿No? Recuerden que el adenovirus genera la fiebre faringoconjuntival por los serotipos 3 y 7 y algunas veces el 4. La mononucleosis infecciosa es producido por el virus del Epstein-Barr, o sea, es un virus herpes simple tipo 4. ¿No? Este de acá normalmente es una enfermedad entre pediátrica y adolescentes, tiene adenopatías múltiples que se buscan en axilas, en cuello y en la ingle, ¿no? Tienden a generar un aumento del sistema retículo endotelial, más que todo a nivel del hígado y del vaso. Principal causa de muerte, ruptura de vaso. Por eso es que esos pacientes siempre es recomendable que guarden reposo. ¿No? A diferencia del grupo TORCH, del VIH, de la sífilis, este tipo de virus tienden a generar más un síndrome mononucleósido más no la enfermedad. ¿Qué determina la enfermedad? Que tengas la prueba de Paul Banner positivo, o sea, la presencia de linfocitos atípicos más del 10%. Recuerden que estos pacientes, cuando se les administra moxicilina, ya que tienen, pues, ¿no? La clínica de hacer amigdalitis, ¿no? Más fiebre, más la presencia de adenopatías, ¿no? Eh, Muchas veces los médicos lo confunden. ¿Por qué? Porque la mononucleosis infecciosa, pues, es una patología que al final genera un proceso inflamatorio y exudativo bilateral, ¿no? Pero este de acá no se asemeja a la amigdalitis bacteriana, ya que el dolor en la bacteriana es mucho mayor a este de acá. Por eso es que cuando se confunde, pues, ¿no? El médico y deja moxicilina, el paciente tiene una reacción dérmica a nivel del abdomen. ¿No? Bueno, esos son los principales, ¿no? Cuando la amigdalitis es de un lado y no es de los dos, se tiene que empezar ya en amigdalitis, la verdad, un poco más raras, como tenemos la angina o úlcera de Claus-Vince, que es una unión de un anaerobio como el fusobacterio y una espiroqueta como la borrelia. Genera una litosis intensa y el tratamiento es con metronidazol. La amigdalitis estreptocócica, sabemos que es una medida tumefacta, supurativa, bilateral, tiende a generar otalgia por inervación del glosofaringio, ¿no? La inervación del glosofaringio comparte con el oído, más que todo en el oído medio, recuerden al plexo de Jacobson, ¿no? La inflamación de de la misma amígdala genera ese tipo de dolor reflejo. Estos pacientes tienden a tener un compromiso mucho más notorio del constrictor y de los músculos masticadores, por eso es que generan incluso hasta trismos. Por eso es importante diferenciarlos. Estos pacientes son entre 3 a 14 años de edad, por eso es que se llegan a aplicar muchas veces los criterios de Centor para esto, pues, ¿no?
los criterios de Centor para esto. Ya. ¿Cuál es? Temperatura más de 38, ausencia de tos, adenopatías, aumento de volumen amigdalino y dependiendo en qué edad tienes, ¿no? El gol estándar es sacar cultivo, pero nadie saca cultivo. Este es un diagnóstico más que todo clínico, pues, ¿no? ¿En quiénes se sacaría cultivo? En pacientes que están hospitalizados, pues, ¿no? El tratamiento es amoxi por 10 días, normalmente de 1 gramo, pero principalmente, y en la que utilizamos todos, es penicilina G benzatínica y 1.200.000. Si es que el paciente es menor de 27, tiene menos de 27 kilos, se le da la mitad. ¿No? Dentro de las complicaciones tenemos supurativas y no supurativas. Las supurativas, que es lo más comunes que deben conocer, es el flemón y el absceso periamidalino. Flemón, celulitis, que va evolucionando y cuando se colecciona dentro de una cavidad es ya un absceso periamidalino. Cuando la infección o complicación supurativa, ¿no? Tiende a migrar hacia otras partes, como por ejemplo la vena yugular interna, se produce, pues, ¿no? Una bacteriemia por émbolos sépticos que van hacia los campos pulmonares. En este caso hablamos del síndrome de Lemierre. Y dentro de las no supurativas tenemos dos que siempre las hemos escuchado, incluso desde reumato, la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Se sabe muy bien que anteriormente la fiebre, uno daba y manejaba las amigdalitis estreptocócicas prácticamente bastante rápido, porque si tú das el tratamiento para amigdalitis estreptocócica antes de los 9 años de edad, reduces la posibilidad bastante alta, la reduces de fiebre reumática, pero así tú instaures el tratamiento muy rápido para la amigdalitis estreptocócica, no vas a disminuir la posibilidad de una glomerulonefritis post-estreptocócica, ya que la glomerulonefritis sí es una complicación que tiene que ver más que todo con la inmunogenicidad del estreptococo beta hemolítico que atacó a ese paciente, ¿no? Entonces, este sí es el bastante importante que deben conocer. Y ahí la vemos. Mira, úvula hacia un lado y hemipaladar, pues no abombado, ¿no? Que normalmente tiende a suceder en el espacio periamidalino. ¿Dónde se encuentra el espacio periamidalino? Entre la cápsula y el constrictor superior, ¿no? En este tipo de pacientes ya nos hablamos solo del estreptococo betemolítico, hablamos de patógenos como la prebotela, el petoestreptococos, o sea, hablamos de patógenos anaerobios. Por eso es que el antibiótico que se prefiere es ampicsulbactam o puedes poner penicilina G sódica, pues no, asociado a clindamicina o a otra cefalosporina, pero principalmente es esta de acá. Entonces, nunca se olviden, ¿no? Hay una odinofagia bastante notoria, trismus, ¿no? Halitosis, voz en patata caliente, pero principalmente abombamiento de mi paladar y la úvula se va hacia un lado. ¿Cómo diferencias un flemón de un absceso? Mediante una tomografía. La tomografía con contraste es la que nos va a decir si es una colección o no. Paciente 20 años, acude a urgencia de fagia de 10 que no ha seguido con tratamiento antibiótico moxiclav. Ha hecho un rash cutáneo. Múltiples adenopatías. Mira, hizo rash cutáneo luego de amoxi, adenopatías y amigdalitis con placas. ¿Qué es esto? Una mononucleosis infecciosa. ¿Qué prueba le pides? Para mononucleosis infecciosa, linfocitos, ¿no? Atípicos, tengo que ver, así que necesito una fórmula sanguínea y recuenta, ¿no? Tras un absceso parafaringio, a ver, entonces, acá está la amígdala, hizo su absceso periamigdalino, el absceso periamigdalino se puede ir para atrás, hacia la retrofaringe, o se va al lado a la parafaringe. Pero en el parafaringio encontramos la vena yugular interna. Si se mete para acá, hace el síndrome de Lemierre, pues, ¿no? Indique cuál de las siguientes enfermedades. El acceso peremero cursa con idiopatía, otalgia y trismus. Sí. Es responsable de a ver, la gingivoestomatitis herpética. ¿Afecta a niños, vesículas en toda la cavidad oral? Sí. La arpangina provoca vesícula en paladar blando. Sí. Lengua, no produce en la lengua. La lengua es herpes. Amígdala, sí. Angina Ludwig es el nombre de acceso del suelo a la boca. Bueno, en realidad no es un acceso, ¿ah? La angina de Lugo es una celulitis, ¿no? Pero sí es de origen dentario. Vamos a tomarla como verdadera. El acceso parafaringio se puede complicar con una sepsis con Lemierre, lo que hemos hablado. Clave cesárea, ¿no? Niño de 6 años, hace 5 días, fiebre alta, dolor intenso al pasar los líquidos, lesiones en garganta, tos seca. Populomatoria en orofaringe posterior. Posterior, fiebre alta, proceso conjuntival y nasal, ¿no? La gran mayoría de virus hace conjuntival y nasal, pero hay adenopatías, ¿no? No nos menciona. Bueno, a ver, estreptococo no es. Herpes simple, nos hablan de faringe anterior, posterior, posterior, así que no es mucho por herpes. Adenovirus no genera lesiones. Epstein-Barr, no. Coxsackie, clave E.
Niño de 7 años, hace 4 días, fiebre alta, dolor al paso, dolor abdominal, fiebre, a ver, congestión, exudado blanquecino, adenopatía. Es un niño con disfagia, exudado blanquecino, adenopatía. ¿Qué es esto? Estreptococco, ¿no? Criterios de Centor. Niño de 5 años, hace 5 días, fiebre, dolor al paso, lesiones en la boca, tos seca, ¿no? A ver, lesión en encías, faringe anterior. ¿Qué es esto? Faringe anterior, herpes simple. Varón de 17 años que acude al servicio de urgencias por fiebre y odinofagia intensa y odinofagia intensa. Disfonía, miren, disfonía y rinorrea. ¿Qué les dije? Disfonía es igual a virus, ¿no? Aparecen amígdalas hipertróficas y eritematosas. Bueno, pero no dice nada más, ¿no? Fiebre, odinofagia, disfonía. Esto es viral, y si es viral, tiene fiebre, paracetamol. Paciente de 50 años, úlcera amigdalar que rebasa el pilar, o sea que lo infiltra. Otalgia y adenopatía que indurada y adherida. ¿Qué es esto? A ver, úlcera amigdalar, otalgia, ¿no? Y adenopatías. Plan Vincent no genera eso. Flemón tampoco. Angina Lewis no tiene que ver. A Schultz normalmente va con la granulocitosis. Esto es un posible carcinoma de amígdala, ¿no? No corresponde a amigdalitis bacteriana aguda. A ver, para su manejo se utiliza Centor, sí. El cultivo faríngeo de gol estándar, sí. El test de detección rápido de alta, sí. El principal objetivo inicial es evitar, sí. La rápida instalación evita, no evita. Pues no habíamos quedado que la glomerulonephritis post no es evitada. El acceso periamigdalino se produce como áfrico de polo inferior, falso, polo superior. Normalmente no cursa continuo, sí cursa. La diferencia entre flemón y absceso es con contraste, sí, clave C, ¿no? Varón de 50 años, obeso, fumador, odinofagia, disfagia, fue tratado para amigdalitis, recibe 3 tipos de antibióticos por 10 días. Cada terapia sin mejoría. Se agrega carraspera, tos nocturna, ardor en la parte baja. A ver, ardor, pirosis, carraspera en un paciente que ya ha tomado múltiples es un ERGE, pues no, no, ERGE digo, disculpe, un reflujo faringo-laringio, ¿no? Uno de los principales, pues no, bueno, este tema más que todo de la segunda unidad, ¿ah? ¿No? Reflujo faringolaringio es un tipo de disfonía crónica, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se le da al reflujo faringolaringio? Omeprazol o pantoprazol cada 12 horas, o sea, mañana y noche por 6 meses, ¿no? Se sugiere inhibidor de bomba de protones, ¿no? Por un mes y evaluar. Niño de 3 años, desde 3 días, fiebre, tos, secreción nasal, lagañas. ¿Qué es esto? Virus, pues, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Hay lesiones? No nos hablan de ninguna lesión por ningún lado, solo nos hablan de eso. Fiebre faringoconjuntival, adenovirus. A ver, joven, 17 años, hace 5 días fiebre, dolor al paso de alimentos, amigdalitis citocócica. ¿No? ¿Qué? O sea, que acá ha habido una medio raro. A ver, no hay evidencia bombamiento pilar y región, ya, eso es un absceso periamigdalino, ¿no? El absceso periamigdalino, ¿cómo se traza? Ampisulvatal, clave dedo. Varón de 20 años, de 3 días, para dolor intenso de garganta, fiebre, trismus, halitosis y alorrea, bombamiento. También sobre acceso periamidalino. No dicen es falso. A ver, la infección se propaga a través de la cápsula, sí, hacia arriba. El acceso se localiza en el polo superior, sí. El trismus es por los pterigoideos, especialmente el medial, sí. Patógenos relacionados son gérmenes aerobios, falsos, no son aerobios, son anaerobios. El consumo de aire favorece, exacto. La mujer de 46 años, huevo febril, malestar, odinofagia, a pesar del tratamiento, tiene síntomas han empeorado. A la exploración, amígdala con placa, blanque, amarillenta, grisácea, despertar oxidativo, mal estado dentario, inflamación cervical derecha, ¿no? Y saturando 92, ¿no? ¿Qué microorganismo? Entonces, bueno, ya que nos dan esto de acá y una frecuencia respiratoria, una taquimia, no nos dan datos a nivel del aparato pulmonar, pero ya de por sí hay un edema marcado en la región lateral, cervicolateral, ¿no? Por lo cual nos hace pensar en un síndrome de Lemierre. ¿Y quién produce el síndrome de Lemierre? Fusobacterio necrófago, ¿no? Varón de 14 años, de 12 años, fiebre 14 días, odinofagia, el pediatra le con ampicilina, acude por emergencia porque hay un exantema. Entonces, ¿qué hemos quedado? Todo varón con fiebre, adenopatías, amigdalitis que se le da a MOXI y posteriormente hace una reacción cutánea que es mononucleosis, ¿no? Entonces, herpes tipo 4. Muy bien. Cuando hablamos de glándulas salivales, tenemos las mayores, ¿no? Parótida, submandibular, sublingual.
Tenemos la cialosis, que es una patología que más que todo tiene que ver con una disautonomía entre parasimpático y simpático, algo parecido a lo que pasa en la rinitis vasomotora, que más que todo ocurre más en pacientes, pues, ¿no? Que son metabólicos, en enfermedades sistémicas, ¿no? Y muchas veces se aumentan de tamaño, pero esto de acá requiere que manejes la patología de fondo y con eso disminuye. En cambio, la cialolitiasis, que ocurre mucho más en la glándula submandibular, es por el trayecto largo que tiene el conducto de Wharton. A ver, la parótida, ¿cómo se llama su conducto? Esteno. De la submandibular, Wharton. Y de la sublingual, ¿no? Bartolino, Revinos, ¿verdad? Entonces, este cialolito, este cálculo, ¿no? Tiende a generar dolor más que todo después de comer, ¿no? Y la cialoadenitis, que la conocemos como la parotiditis, recuerden que es más común en los niños y tiende a generar esta cialoadenitis como la parotiditis. El virus de la parotiditis es un virus, pues, ¿no? Bastante complicado por el hecho que produce complicaciones por todo lado, ¿no? Puede producir meningitis, cefalitis, orquitis, oforitis, pancreatitis, miocarditis, de todo, ¿no? Entonces, la parotiditis viral, ¿no? El manejo, pues, ¿no? Que se le tiene que dar es más que todo conociendo también su tiempo de incubación, ¿no? Que recuerden que es incluso hasta 5 días antes de que presente síntomas. Y también tenemos a la cialodinitis o paratitis bacteriana, pues no, que esa sí es producida más por Staph aureus y es por normalmente infecciones por bacteriemia que llegan ahí. La angina de Ludwig, no olviden que es una celulitis que involucra el espacio submaxilar o submandibular, sublingual y submentoniano en ausencia de adenopatías con respecto a un paciente muchas veces con una infección de origen odontogénico, diabético o con factores de riesgo como etilismo o inmunodeficiencia. Estos pacientes muchas veces hacen lo que se le dice el edema en cuello de toro, ¿no? Y lo principal es manejar la vía aérea acá. O muy bien se le intuba o muy bien se le hace una traqueostomía y se drena. Tenemos la estomatitis micótica, tenemos el Muget y el tipo de eritematoso. La pseudomembranosa Muget es fácilmente y se saca y tiene una base eritematosa, pero son indoloros. Normalmente en adultos mayores se presenta. Este de acá sí presenta zonas eritematosas y sí duele, más en el dorso de la lengua, pero es poco frecuente, ¿ya? ¿Quién hace más que todo la estomatitis micótica? Cándida, obviamente, ¿no? Y los factores de riesgo ya los conocemos. La angina de Ludwig, entonces, ¿qué cosa es? La angina de Ludwig es una forma grave que afecta al suelo de la boca, más que todo la región submandibular. Tiende a iniciar ahí, ¿no? Paciente de 40 años con cuadro de tumefacción dolorosa en la región submandibular relacionada con la ingesta de... Cada vez que come, le duele. Mira, se palpa una concreción dura en el lado derecho del suelo de la boca, donde drena el conducto de Wharton, sea lo litiasis. Cuando hablamos de ránula, ¿qué es? La ránula es la obstrucción, ¿no? La obstrucción del conducto excretor sublingual, de Ribino y Bartolini. A ver, ahí tenemos, por ejemplo, la glándula parótida. La glándula parótida, ¿quién es el nervio que genera la secreción salival? El glosofaringio. En cambio, en la submaxilar y la sublingual, el séptimo par. Cuando hablamos de oído externo, tenemos lesiones de pabellón auricular como la pericondritis, producida por Staph aureus pseudomonas aeruginosa o el automatoma en los pacientes que son boxeadores. ¿Qué se hace en el automatoma? Incisión delante del antihélice, pues no, o en la parte más declive, drenar y vendar, ¿no? El erisipela, patología producida por quién? Estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Y tiende a ocasionar placas brillantes que no solo afectan a esta zona, sino también al cuello. Y la pericondritis, que normalmente es por patologías traumáticas, pues no, son por patologías traumáticas, como el uso de piercing o un trauma directo en esa zona. Tenemos el síndrome de Ramsay-Hunt, producido por quién? Por el virus del herpes zóster o herpes tipo 3, ¿no? Este de acá, pues no tiende a presentar lesiones que afectan más que todo a quién, al nervio intermediario de Wilber, parte de lo que es el séptimo par craneal. Como es la concha auricular, hace parálisis facial, también acá en el paladar y en la lengua, en los dos tercios anteriores, ¿no? Entonces, cuando esto, ¿no? Cuando la otalgia, la erupción vesicular, pues, ¿no? Y la parálisis, eso es la triada de un Ramsay-Hunt. Pero si es que se le agrega hipoacusia y acúfenos, se llama síndrome de Sicart. Igual, de todas formas, el manejo es con valaciclovir o aciclovir asociado a corticoides.
Cuando hablamos de otitis externa, tenemos la localizada, cuando solo es una foliculitis, no sé, un traumatismo con un hisopo o algo relacionado. Estafilococo aureus es el más frecuente y tiende a generar, pues no, prácticamente, como es una foliculitis, ¿no? Puede generar un acceso. Muchas veces se drena o solo antibiótico local y se acabó. La otitis externa difusa o otitis del nadador, ¿no? Esta de acá sí genera un edema marcadísimo del CAI con un trago muy positivo. ¿Quién es el acá el que lo coacciona? La Pseudomonas aeruginosa, un gran negativo aerobio. Tratamiento tópico en gotas. Doctor, y no doy vía oral solo cuando hay situación de complicaciones, como que tenga una pericondritis, que ese paciente tenga una perforación timpánica, que ese paciente sea diabético, que esté inmunodeprimido, una linfadenitis, algo relacionado. Si es que este paciente de otitis externa difusa no mejora y, por ejemplo, es un abuelito o es un diabético no controlado, puede llegar a generar una otitis externa maligna. Esta de acá ya se caracteriza porque la pseudomonas prácticamente ya libera neurotoxinas, generando necrosis, tejidos de granulación y afecta pares craneales bajos. El tratamiento acá sí va a ser de veridad, utilizar ceftazidima y generar un drenaje. Este sí se lo hospitaliza. Ahora, a estos pacientes, para poder ver el grado de extensión que tienen, se le tiene que pedir una resonancia, ¿no? Para poder ver más que todo partes blandas o la afectación de base de cráneo, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Si queremos ver hueso, tomo, pero en este caso, como invade a base de cráneo, es mejor resonancia. Ahora, si ustedes quieren ver la respuesta que ha tenido ante la otitis externa maligna al tratamiento, se puede ya usar la gammagrafía, que más que todo se utiliza no solo para eso, sino para poder ver si es que el paciente se está complicando con una osteomielitis. Y la última otitis externa es la micótica, producida por quién? Cándida y aspergillus. ¿Quién más frecuente? Aspergillus. ¿Cuántos aspergillus hay? Fumigatus, tenemos al Níger, tenemos justamente a lo principalmente, ¿no? Principalmente el que más se tiende a presentar, ¿no? Es el Níger, pues, ¿no? Y tiende a verse como puntos rojizos, ¿no? Puntos negruzcos, disculpen, ¿no? Asociado a un prurito muy intenso y en pacientes que han utilizado un uso indiscriminado de gotitas, ya muy bien sea antibióticas o muchas veces analgésicas, ya que en las farmacias muchas veces venden gotas tópicas de lidocaína, ¿no? Entonces el tratamiento de preferencia es con clotrimazol, pues no los azoles. Y la limpieza con ácido bórico. Ahora, si es que el paciente tiene una perforación, no vas a poder utilizar los azoles y vas a tener que usar tratamientos vía oral, pues, ¿no? A ver, diabético, 48 años, 3 semanas, dolor persistente, cefalea, prurito, ¿no? Secreción purulenta en oído derecho, tejido de granulación. ¿Quién hacía tejido? Necrosis. ¿Ya qué es esto? Maligna, pues, ¿no? Germen que produce foliculitis, ya, foliculitis, ¿no? Entonces hablamos de estafa aureus. Varón de 15 años practica natación, dolor, prurito, oído debe estar engrosado, sí, el edema decae, clásico de la pseudomonas. Sobre el titis externa en micosis. Los pacientes con psoriasis o dermatitis atópica tienen baja probabilidad. Falso, van a tener más probabilidad, pues, si está descamado, está cambiado el pH acá, ¿no? Entre las levaduras, la especie más común es Aspergillus niger, es que lo que sucede es que la Aspergillus no es una levadura es la cándida. El uso de miconazol y econazol en crema se reserva para pacientes con perforación. Estos de acá son azoles, no se pueden utilizar en perforación timpánica. En caso de candidiasis resistente con perforación es la vía oral, verdadero. Si el paciente cuenta con tubo de ventilación, es lo mismo que esté perforado, ¿no? Los tubos de ventilación se puede utilizar acidificantes azoles, no, azoles no. Clave dedo, ¿no? Muy bien, eso fue oído externo. Nunca olvidar, otitis externa localizada, difusa, maligna y la micótica. Si hablamos de otitis media, tenemos la otitis media aguda. Esta es patología infecciosa, y la otitis media serosa, no infecciosa. Y dentro de esas, estas de acá, toditas son crónicas. La única aguda es esta de acá. Esto se da, ¿por qué? Más que todo en lactantes, de 6 meses a 2 años, con un resfrío previo. Estreptococo pneumoniae, Haemophilus, Moracera catarralis. Niño irritable, con fiebre muy alta, una notalgia. A ver, ¿cuáles son los signos de gravedad en una OMA? Tenemos la fiebre, mayor de 39 y justo mayor de 38,5 y lo que es el trastorno del sensorio, ¿no? Muchas veces también el hecho también de, por ejemplo,
pacientes que tengan una otorrina intensa también se le considera, pues, ¿no? El tratamiento es amoxia, ¿no? 10 días, ¿no? Por una dosis bastante alta de 80 a 100 miligramos. Cada 48 horas, si no, se le controla y si no mejora, amoxiclap, ¿no? Cuando hablamos de otitis media serosa, nos ponen un paciente con hipoacusia, ya no nos hablan de otodinia, no nos hablan de dolor, ¿no? Hay hipoacusia, sube el volumen alto, no le va bien al colegio, el tímpano está opaco, tiene niveles hidroaéreos. Es un paciente que, si es que está entre los 4 a 5 años de edad, podemos pensar de que pueda ser un respirador bucal y que la causa de todo esto sea por difusión tubárica. ¿Y quién produce difusión tubar entre los 4 a 5 años de edad? La hipertrofia adenoidea. Entonces, en el caso de estos, ya saben muy bien que estos pacientes se tiene que mejorar todo lo que pueda llegar a producir la disfunción tubárica. Y si no mejora luego de 3 meses, pues no, por formas naturales, sí se le tiene que hacer una cirugía, que en este caso, si saldría la hipertrofia, la adenoides muy grande, se le tiene que retirar y se le tiene que hacer un corte en el cuadrante anterior inferior, una meningotomía, drenar la secreción y colocar un tubo de ventilación. Sabe muy bien que los tubos de ventilación se pueden quedar entre 6 a 9 meses, ¿no? Hasta el año, si no, posteriormente sí se tiene que retirar. Recuerden que la otitis media serosa, en la parte de justamente la otoscopía siempre se hace un valsalva, pues, ¿no? Que va a ser negativo en este caso. Eh, Estos pacientes hacen una timpanometría, un timpanograma de curva B y una hipoacusia en una audiometría, hipoacusia conductiva, ¿no? La otitis media crónica supurativa, otitis media crónica simple, que normalmente hace perforación, que más que todo es central, ¿no? Central, partensa, pero principalmente partensa, nos obliga a pensar en una otitis media crónica simple. La otorrea es intermitente, no es fétida y en la tomografía normalmente no hay osteólisis ni compromiso del escutum. En cambio, cuando hablamos de colestatoma, la perforación más que todo es en pars flácida y está cubierta muchas veces por una escama, por pólipos, granulomas. La otorrea es de muy mal olor y normalmente no tiende a ceder. Y la tomografía sí tiene signos de que está afectándose, pues, ¿no? Toda la zona, ¿no? Ósea. E incluso tiende, pues, ¿no? A comerse a los huesecillos también, este tipo de pseudotumor. Tenemos complicaciones, ¿no? Que pueden ser intratemporales o por afuera del hueso temporal. Sí, muy bien, el paciente tiene su OMA y tiene trastorno del sensorio, fiebre y cefalea, que está convulsionando, puede ser una MEC. Trastorno del sensorio, fiebre, cefalea, convulsionando y está ciego, trombosis seno-cavernosa. Aumento de volumen, dolor, eritema retroauricular, desplazamiento pabellón auricular, mastoiditis. Tratamiento ceftriaxona y probablemente mastoidectomía. Neuralgia periocular por el B1, diplopía y otorrea, ¿no? Es porque hay una petrocitis, pues, ¿no? Y cuando el absceso, o sea, hace una mastoiditis y esta pus trasloca y pasa la trabécula ósea, tiende pues no a meterse hacia zonas no de planos profundos del cuello. Si se va encima del esternocleidomastoideo por el vientre posterior del gástrico, está el acceso besol. Si se va cerca al conducto auditivo externo óseo, es el acceso de Luc. Y si se va para la región occipital, es el acceso esitélico, pues, ¿no? Bueno, lactante de 20 meses de edad, fiebre hace 3 días, llanto perdido, se toca la oreja. ¿Qué es esto? ¿Qué nos tiene que decir siempre? Membrana timpánica abombada. Si es abombada, amoxicilina por 10 días. Escolar, diagnóstico de OMA, se desplaza. Si se desplaza el pabellón auricular, este de acá que nos puede dar mastoiditis. Un paciente acude a urgencias por presentarse 24 horas total, división de comensura, entonces, esta es una OMA parece, a ver, espera, hace 24 horas nostalgia intensa, división de comisura, dificultad para cerrar el ojo, muestra simetría, es una parálisis, ¿no? Ah, pero miren, vesículas en conducto auditivo externo. Si hay vesículas, hay otalgia y hay parálisis, ¿qué es esto? Síndrome Ramsay-Hunt. Si un niño si un niño con otitis media cefalea, letargia y ceguera, ceguera que hablamos, trombosis del seno cavernoso. Niño de 4 años, tímpano retraído y congestivo. Existe nivel hidroaéreo, timpanograma plano. Nos hablan de un Weber lateralizado oído enfermo y un RNA negativo, ¿no? Más de hipocosia conductiva. Otitis media feroza. Latente 9 meses, presencia inconsonible, febril, rinorea, faringe congestiva, amígdala, abombamiento de membrana timpánica, homo.
Mujer de 54 años, exudado fétido, purulento, hipoacusia progresiva, dolores en el oído, cefaleas, ¿no? Cuando tenemos esto, ¿no? Nos hace asemejar más a un colesterol. La inclusión de epitelio queratinizado. Ya sabemos que el colesterol tiene que bastante ver con las células de queratina, ¿no? Con las células de queratina. La mayor parte de colesterol son adquiridos secundarios, pues, ¿no? Cuando hablamos de primario, es por bolsa de retracción, por una presión negativa continua. Y secundarios por una perforación de impacto que normalmente está en parflasia. El fin primordial con el estatoma, ¿qué cosa es? Evitar las complicaciones, que se mete el colestatoma a otro lado, ya que le encanta comerse el hueso y generar osteólisis. Un colestatoma se sospecha atrás, a ver, una otorrea después de un catarro, no. Otorrea insidiosa y maloliente, otorrea parecida tras baños, no. Anteperforación, no. Pulsátil, no. Maloliente, ¿no? Y hablamos del interno. Sabemos que tenemos vértigo central, periférico, más común periférico. ¿Qué es el vértigo? Sensación ilusoria de movimiento de los objetos alrededor tuyo o uno es el que gira. Puede ser con los cambios de posición, tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno, causa idiopática, más que todo se afecta al canal semicircular posterior. La teoría del canalitolito es el más frecuente. Este dura segundos, la audición está normal y no hay tinnitus. ¿Cómo se tiende a desencadenar? Mientras la maniobra de Dietz-Calpi, si es con los conductos semicirculares superiores y si es los laterales con la maniobra de McClure, como la reposición con las maniobras de Play y los ejercicios de rehabilitación vestibular. Si hablamos de enfermedad de Menier, la enfermedad de Menier se relaciona a un hidrocendón linfático, o sea, mejor dicho, se está hinchando, ¿no? Se está hinchando lo que es el laberinto. Entonces, este de acá sí dura de minutos a horas, a diferencia de este que es segundos. Y acá sí hay acúfenos, zumbido de oído, hipoacusia y vértigo. ¿No? El primer tratamiento, si es que viene una crisis, sedarlo, y de ahí la betistina con diuréticos. La neuronitis vestibular, su mismo nombre lo dice, es posterior a un proceso infeccioso, y normalmente no es tanto un vértigo, sino es un desequilibrio que llega a durar es el vértigo de los 5 días, como le manifiestan. Audición está conservada, pero acúfenos puede o puede que no haya, puede que haya o puede que no haya. Hay un neurovegetativismo intenso, ese paciente va a tener náuseas, vómitos, por todos esos días va a estar siempre presente. El nistamos, ¿no? Normalmente rotatorio, y el tratamiento es con prednisona. Varón de 60 años, vértigo, sin relación alguna, síntomas vegetativos, hay acúfenos, presión en el oído e hipoacusia, ¿no? Fluctuante. ¿Qué es esto? Menier, pues, ¿no? Ahí está la triada. La fisiopatología del Menier, hidrocefalinfático. Paciente de 40 años, antes sano, sufre una crisis de vértigo que dura 3 días de duración, náuseas, vómitos y ataxia incluso, o sea, no se puede ni siquiera parar, ¿no? No presenta hipoacusia, ni acúfenos, ni alteración de conciencia. ¿Qué es esto? Neuronitis vestibular, pues, ¿no? Varón de 24 años ocurrido por una crisis súbita de vértigo que le ha durado poco tiempo, ya, sin síntomas vegetativos ni nada más. Hace 10 días tuvo un accidente de moto, o sea, tuvo un trauma. El paciente dice que en días anteriores ya le había pasado algo parecido, pero menos intenso, al lavarse la cara, o sea, a la hora que agachó la cabeza, ¿no? ¿Qué es esto? Cambios de posición, vértigo posicional. Tenemos nariz y senos paranasales. En nariz y senos paranasales tenemos a estructuras como el tabique, que debemos conocer, cartílago septal, lámina perpendicular etmoides, Bomer. Esos son los que lo caracterizan. Lecho de Kieselbach conformado por las etmoidales, que vienen de la oftálmica, la palatina mayor, labial superior, y ramas también a veces de la efenopalatina. Y el plecho Woodruff, que es el posterior. Sabemos que los senos paranasales que están presentes al nacer son el etmoidal y el maxilar. Dentro de las patologías, la principal que conocemos, la rinitis. En la rinitis podemos tener una rinitis alérgica y no alérgica. Para saber si hay rinitis alérgica, congestión nasal, rinorrea, ¿no? Estornudos en salvas, ¿no? Prurito, tanto nasal como ocular. ¿Qué es esto lo que lo diferencia de las no alérgicas? Este paciente tiende a tener eosinófilos positivos, pruebas alérgicas positivas, ¿no? Inmunoglobulina E positivo, ¿no? Pero más que todo también síntomas oculares, como les comento. ¿Cómo está el corriente K? Violáceo o pálido. En cambio, las no alérgicas, son todas las de acá, no alérgica, pero que tiene eosinófilos, no hay conjuntivitis, IgE normal, pruebas negativas, pero sí va a haber eosinófilos. En cambio, estas que son no eosinofílicas, no hay conjuntivitis, normal, pruebas de y eosinófilos negativos.
Ya, entonces la vasomotora ya la vamos a revisar. La rinitis medicamentosa por mucho uso de descongestionantes nasales con un efecto beta adrenérgico bastante alto y la rinitis atrófica, presencia de costras, ¿no? Muchas veces asociados a cacolme. Entonces, la rinitis alérgica, ¿cómo la manejamos? Muchas veces con antihistamínicos o con corticoides intranasales, ¿no? Como puede ser la mometasona o la fluticasona. Y antihistamínicos ya muy bien sea de primera o segunda generación. ¿En qué se diferencian? Los de segunda generación no pasan la barrera encefálica, por lo cual no son sedantes. Y en la rinitis no alérgica tenemos la inflamatoria y la no inflamatoria. La el NARES, el que habíamos hablado que tiene eosinófilos, es la que se relaciona a poliposis nasal. Esta de acá, la poliposis nasal, ustedes saben que son tumoraciones que normalmente ocurren bilateralmente en los adultos. El manejo médico es con corticoides intranasales, pero cuando estos tienden a ocluir ya la fosa nasal, el tratamiento es quirúrgico, mediante cirugía endoscópica nasosinusal. Pero si hablamos de pólipos, por ejemplo, de un lado nomás en un pediátrico, ese se le llama pólipo de Killian, que el manejo es netamente quirúrgico y es por un proceso inflamatorio que normalmente ocurrió a nivel del seno maxilar. Si hablamos de poliposis nasal, es más frecuente en adultos. Si hablamos de policoquina, más frecuente en niños. Este es unilateral, este es bilateral. Pero ¿qué pasaría si hay poliposis bilateral en un niño? Hablamos de fibrosis quística. ¿Ya? Entonces, dentro de las rinitis extrínsecas, por ejemplo, profesional, alimentaria, ¿no? Farmacológicas, ¿no? Y las intrínsecas, la hormonal, envejecimiento posicional, la trópica, vasomotora. La vasomotora, al igual como les hablé de la cialosis, esta también es una disautonomía entre el sistema parasimpático y simpático. Entonces, se afecta de acuerdo al clima, la temperatura, la presión a la cual se exponga, y el paciente tiene rinorrea, obstrucción nasal y prurito. Como se dan cuenta, nada ocular. Cuando hablamos de atrófica, hay la presencia de costras secas, halitosis, epistaxis. Pero cuando hablamos de primaria, hablamos de leucena, por una subinfección con la Klebsiella leucinae, y acá es donde hay cacosmia. Pero si es que es un paciente que tiene los corretes pequeñitos porque ha tenido múltiples cirugías, trauma, radiación o granuloma, puede ser el síndrome de nariz vacía, que es un tipo de rinitis crónica atrófica secundaria. Y acá el manejo es hidratación. ¿A qué hueso pertenece el cornete superior y medio etmoidal? El primer seno paranasal en su desarrollo maxilar. Según la formación, ya, la respiración, ustedes saben que el flujo, el primero es laminar y luego se vuelve turbulento. La arteria etmoidal anterior, ¿de dónde viene? De la oftálmica. Paciente con insuficiencia respiratoria nasal, hidrorrea, estornudo nasal o conjuntivitis. Hay eosinófilos, IgE y mucosa pálida. ¿Qué es eso? Alérgica. ¿Ya? Mujer de 38 años, hipotiroidismo, que refiere a ver episodios paroxísticos desencadenados por cambios bruscos. ¿Quién era por cambios bruscos? ¿No? Mira, no se detecta IgE ni eosinófilos, que es no alérgica, ¿no? Rinitis aguda vasomotora. Una mujer asiática, ¿no? La famosa sequedad nasal, sensación de cuerpo extraño. Hay costras. A ver, ¿hay mal olor? Sí, fetidez, cacosmia. ¿Qué es esto? Ocena. Paciente de 14 años, atendido por hidrorrea, anosmia, signo clásico de sinusitis crónica. Obstrucción, cefalea, ¿no? Con antecedentes de asma y retraso en la rinoscopía anterior se observan múltiples masas. ¿Qué es esto? Masas transparentes, móviles en ambas fosas nasales. Poliposis nasal. ¿Qué está indicado? Corticoides intranasales. Enfermedad sistémica que produce rinitis crónica relativa por un defecto primario en la formación del moco. Formación del moco, síndrome de Young. ¿No? Ya saben que Cartagener, formación del cilio, Wegener es un tipo de vasculitis reumatoide, no tiene que ver. ¿No? LES tampoco, sistémica. Niño de 10 años con diagnóstico de asma bronquial alérgica hace varios años, con tratamiento controlador. En los últimos 8 meses ha presentado 13 exacerbaciones, por lo cual en las últimas 8 semanas le han dado glucocorticoides a dosis alta, más lava. ¿Qué medicamentos debe utilizarse a continuación? En el asma bronquial alérgica, cuando ya tenemos un paciente con rinitis alérgica y también con asma bronquial, pero que ya no mejora con nada, recuerden que hay un biológico que es anti-Ig, que es el omalizumab. En relación a la rinitis atrófica, ¿es más frecuente para un adulto? No, en mujeres. En mujeres y normalmente adolescentes. Comienza en la etapa adulta apreciándose? No. Más frecuente en mujeres en la pubertad. Bueno, entonces los senos paranasales, ¿dónde drenan? ¿No? El seno efenoidal en el receso efenoidal. El meato superior se divide en efenoidal posterior. El meato medio, las medias, las anteriores, maxilares, frontal, y en el meato inferior el conducto lacrimonasal. Cuando hablamos de sinusitis, tenemos que saber los criterios. Criterios mayores, dolor facial, congestión nasal, obstrucción, secreción purulenta, anomia, mocopus o fiebre.
y los menores dolor dental, tos, astenia, halitosis, febrícula o cefalea. Cuando el paciente tiene una enfermedad menos, pues no de 4 semanas, hablamos normalmente de un componente viral y posviral. El viral y posviral se diferencian justamente en la aparición de síntomas posvirales que aún no ceden. Pero si estos de acá pasan más de los 10 días y si los síntomas van así y no mejoran, más bien van en aumento, pero aumentan al doble, acá ya se transforma en bacteriana, viral, postviral, bacteriana. Entonces, dentro de estos, ¿no? El diagnóstico en realidad es clínico. ¿Cuándo tomar una tomografía? La tomografía en realidad se toma solo si hay complicaciones. Y si es que es un paciente pediátrico, de preferencia primero es una radiografía, a menos que tenga, pues, no indicaciones como para una tomo. El tratamiento es famoxiclap, pues, ¿no? 10 a 14 días. Las complicaciones más frecuentes por el hecho de que las sinusitis tienen a evocarse más y a apretar más las zonas del etmoide son orbitarias, que pueden generar acá está la clasificación de Chandler, ¿no? Celulitis preseptal, postseptal, acceso superióstico, orbitaria o trombosis del seno cavernoso. ¿No? Como habíamos hablado, la sinusitis crónica puede ser con pólipos o sin pólipos. Ya eso de la poliposis nasal ya les he explicado. Entonces, hay que recordar que la sinusitis maxilar más frecuente es en adultos y la sinusitis etmoidal es más frecuente en niños. Niño de 10 años con rinitis alérgica traído por hace 12 días, congestión, fiebre y dolor facial. Ha presentado cuadros similares. Secreción purulenta y cavidad nasal. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Como Oxeclap. Niño de 6 años, pero hace 7 días, cefalea, rinorrea y tos persistente que significa el correr. Rinitis con corticoides en 3 episodios similares al año. Secreción purulenta en rinofaringe, o sea, mira, tiene una caída posterior de moco verdoso. ¿Cuál es el examen de elección? Radiografía. En pediátrico, primero radiografía, menos que haya complicaciones. La pregunta, acá cambiaría si estuviera un edema palpebral. Ahí sería tomo, pues, ¿no? Niño de 8 años, pero obstrucción nasal marcada, respirador bucal, no hay datos sobre alergia personal, ¿no? No hay fiebre, rinorea por mucopurulenta, en fosas nasales se aprecia formación de pólipos entre el cornete y el septum. ¿Qué es esto? Entre el cornete hay pólipos, ¿no? Niveles séricos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Cuando hay pólipos y hablamos en un niño, fibrosis quística. ¿Cuál es el seno en el adulto que más frecuente se afectan las infecciones y cuáles son las causas? En el adulto, seno maxilar, neumococo, haemophilus, moraxella catarralis y también estreptococo beta hemolítico, estafilococo, o sea, enterobacterias en la parte final, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico de las sinusitis bacterianas? Son clínicos radiológicos, pero principalmente clínicos. ¿Cuáles siguientes terapias no debe recomendarse? Antihistamínicos, no, pues chicos, nunca antihistamínicos. Peor es pesa el moco, más que ayudarlo. Entonces, cuando hablamos de laringe, tenemos la glotis, a ver, para delimitarla, entre cuerdas vocales verdaderas. Por encima de todo esto es la supraglotis y por abajo subglotis, ¿ya? Entonces, supraglotis, glotis, ¿no? Y subglotis. Tenemos la entrada para lo que es el vestíbulo, aditus laringio, ¿no? La endolaringe, vestíbulo, ventrículo, que es esto de acá, entre cuerda vocal falsa y cuerda vocal verdadera se encuentra el ventrículo. Ahí está, ¿no? Y posterior por debajo está la... Entonces, ¿qué es importante acá conocer? Hay músculos que cierran y hay músculos que abren, ¿no? El único músculo que cierra la glotis, o sea, cierra las cuerdas vocales, ¿cuál es? El cricoarytenoideo posterior, el único abductor, ¿no? ¿Quiénes son los que abren? Toditos los demás. ¿Quién es el único que está adelante? El cricotiroideo. ¿Y por qué se diferencia? Porque el cricotiroideo es inervado por el laringio superior, ¿ya? ¿Quién es el músculo que se encuentra dentro, ¿no? De la cuerda vocal verdadera? O sea, ¿quién es el músculo vocal? El tiroaritenoideo. Tiroaritenoideo, ¿ya? Entonces, el único inervado por laringe superior, cricotiroideo. Todos los demás por laringe recurrente. El tema con el laringe recurrente, que ya sabe muy bien que a la hora que llega el nervio vago y se divide el laringe superior, el laringe inferior, el inferior baja en el lado derecho y le hace a la subclavia un asa y sube de nuevo, ¿no? Entre el esófago y la tráquea. En cambio, en el lado izquierdo el trayecto es mucho más largo y le hace, pues no esto, al arco aórtico y de nuevo sube. Entonces, ¿cuándo es que se lesionan normalmente los laringios? Cuando hay cirugías torácicas. Cirugías torácicas o cirugía de tiroides, pues, ¿no? Muy bien.
Cuando hablamos de infecciones, si se inflama la suprarlotis, tenemos la suprarlotitis o también llamada epilotitis aguda. Para esto, a ver, hay que ver los cambios anatómicos que normalmente hay en el niño. La pilotis en forma de omega, clásico, cambia en el niño, vestíbulo laríngeo más corto del adulto, el cricoides es más estrecho, el cartílago tiroideo es más abierto y la subglotis es más estrecha. Cuando hablamos de una epilotitis, este paciente no hay muchas epilotitis hoy por hoy porque lo que lo producía más era el Haemophilus influenza y para esto pues no tienes que estar vacunado para que te dé, pues no. Este paciente babea, tiene una odinofagia intensa, pero tiene una fiebre fatal. El pronóstico es muy grave por el hecho, miren, hace el signo del dedo pulgar, cierra la vía aérea rápida y puede ser un laringoespasmo. Por eso es que este paciente, si es que es posible, se le mantiene intubado o se le hace hasta una tráquea. Es tan complicado como una angina Ludwig. La laringitis subglótica, también llamado crup viral o laringotraqueides, producido por el virus de la parainfluenza tipo 1, ocurre en la subglótica, así que tiene su triada, ¿no? Un estridor que primero es inspiratorio, se vuelve inspiratorio, o sea, bifásico, tos perruna, ¿no? Normalmente hace febrícula y este normalmente se desencadena luego de un proceso respiratorio. El tratamiento corticoides, dexametasona 0.6 a 1.5, ¿no? Se puede dar. Y la laringitis estridulosa, que es parecida al CRUP, pero es un falso CRUP, porque acá hubo un antecedente de proceso viral y acá no. Esto es un espasmo laríngeo y tiende a tener una resolución espontánea. Entonces, lactante de 10 meses presenta rinorrea, tos leve, fiebre. Mira, tuvo agripado. En la madrugada de hoy, tos peruna, ronquera y estridor. ¿Qué es eso? CRUP. ¿No? Puede haber sibilantes, ¿ah? Recuerda que los virus de la parainfluenza te pueden desencadenar hasta una crisis asmática o una bronquiolitis. Niño de 4 años viene por fiebre, secreción nasal, tos seca. Fiebre, se evidencia, secreción nasal, faringe, tos seca. ¿Qué es eso? Igualito, un club, ¿no? Una laringitis aguda. Sobre la anatomía, señala lo que no es cierto. El epitelio que tapiza la laringe es respiratorio, cilíndrico, ciliado, exacto. Muy bien, recuerden que las cuerdas tienen un epitelio poliestratificado no queratinizado, las verdaderas, ¿no? Las falsas sí tienen un epitelio respiratorio. ¿Todos los músculos intrínsecos están nivelados? No, pues esto es recontra falso. Sabemos que hay el crico tiroideo por la laringe superior. El crico tiroideo es el único que dilata la glotis. Sí, la glotis carece de drenaje. Sí, recuerden que cuando hay un carcinoma glótico, no hay adenopatías, ¿no? No hay adenopatía porque no tiene un drenaje linfático la glotis. Los ventrículos se encuentran entre las bandas, sí. Recuerden que cuando se afecta el ventrículo es donde sale el laringocele, ¿no? El nervio laríngeo recurrente derecho a Sala, su clave derecha, como el laríngeo recurrente izquierdo de Sala, callado a la hora. Ante un niño de 2 años, estando previamente bien, se despierta bruscamente con tos, perrón, estridor y disnea. ¿Qué es eso? Espasmódica, falso cruz. Niño de 2 años, disnea, estridor. Destaca la rinorrea, mira, está gripado. Amigdalitis con el sudado, rinorrea, fiebre. Entonces, resfriado y con triada de tos, perruna, estridor y disnea, laringitis o crup. Lactante de 10 meses, rinorrea, tos, fiebre, igualito, en la madrugada. Hoy tos, perruna, fiebre, estridor. ¿Qué es esto? Igual, CRUP. ¿Cuál es el agente CRUP? De la laringotraqueidis del lactante sin cita respiratoria, ¿no? Oye, casi me he ido, disculpen, para el flash. Bueno, el lactante de 2 años llega a emergencias por presentar en forma brusca durante la noche ronquera, tos perruna, lo mismo. La madre hace 3 días estuvo agripado, laringitis subglótica. Entonces, no se confunden entre laringitis subglótica, cruz viral, laringitis aguda o laringotraqueitis, son lo mismo. Es verdadero sobre el músculo laríngeo, los infraioideos activos durante la dilución de la fonación son el tiroideo y el homoioideo. A ver, ¿el anterior es un músculo par? No, impar, solo hay uno. ¿El tiroideo es un músculo dilatador? No, el único es el cricoideo posterior. Ese es un concepto falso, más bien el dilatador. El estilo y el milo, no, pues si están por arriba, son suprayoideos. El sobreepilotismo, ¿afecta al epiloto de retinoides? Sí. Se caracteriza por fiebre alta, idiofagia, babeo, posición, sí. Pacientes en posición de trípode, el 25% de los pacientes asocian a una infección, sí. Normalmente es una infección que puede llegar de otro lado. ¿Se puede realizar la laringoscopía con baja lengua? No, pues tú le das un baja lengua, tocas la epiglotis, laringoespasmo y se muere. No le puedes hacer eso. Signo pulgar característico, sí. Difonías crónicas. Tenemos nódulos vocales, tumores bilaterales, ya saben, el de tercio medio y tercio arterial, son simétricos más en mujeres, profesoras, cantantes, signo de reloj de arena. Tratamiento, terapia vocal. ¿No? Algunos van a cirugía, algunos nomás. Polipolaringio normalmente es un lado, sésil, pediculado, tiende a ser sangrante, ¿no? Este de acá, ¿a qué se debe? Muchas veces se refluja la laringolaringe, pero más que todo tabaco.
Si no deja el tabaco, el paciente de nuevo le va a salir el pólipo. El tratamiento muchas veces conservador con IVP, pero al final siempre es cirugía. El edema renque es una corditis polipoidea. Miren cómo se inflama, pues no las cuerdas vocales. Es un fluido mucoide que está en donde, en el espacio de renque, pues no. Es bilateral, comienza arriba y lleva hasta abajo, hasta la comisura posterior. Más frecuente en mujeres, hay un estridor, son mujeres con voz masculina, el tabaco tiene que haber un 97%. Este paciente se debe prácticamente al tabaco. Así que si no deja el tabaco, lo mismo que nada. Cesa el tabaco, IVP, y muchas veces se hace decorticación en 2 tiempos para liberar esa secreción. Pacientes que están intubados, paciente intubado que en la región posterior aparece una tumoración, granuloma laringea. Normalmente tienen que ver con reflujo, pero más que todo con pacientes con antecedente de intubación. ¿Y qué es lo que se inflama? Hay una pericondritis del aretenoides. Por eso es que sucede esta situación. Cuando no mejora con eso, porque la gran mayoría baja con IVP, chicos, ¿ah? Pero cuando no mejora, ya es quirúrgico. La papilomatosis laringea, ¿quién lo produce? BPH6 y 11. Lesiones verrucosas, puede estar en todo lado, ¿ah? Epiglotis, cuerdas vocales falsas, verdaderas, subglotis. Incluso esto se puede meter al pulmón, pues, ¿no? Se puede meter. Solo se replica en tejidos escamosos, ¿no? Bueno, obviamente hay disfonía, dinestridor, manejo es quirúrgico, se ha utilizado sidofovir, bevacizumab, interferón, se han infiltrado todo, pero hoy por hoy estos pacientes entran a sala cada 6 meses, cada 5 meses a sala para poder retirarles y abrirles la vía aérea para que puedan respirar. Y el laringocele, como les comenté, esta es una patología por una afectación del ventrículo laríngeo, esta zona de acá, mira el espacio entre la cuerda vocal falsa y verdadera. Cuando hay una presión bastante alta, normalmente en los que tocan trompeta o sopladores de vidrio, se dilata esa zona. Puede ser un ventrículo, un laringocele interno o externo, dependiendo si es que sobresale para acá o no. Algunos sobresale al cuello al hacer una maniobra, es el signo de Brain, ¿no? Entonces, este es el clásico de los trompetistas, el manejo quirúrgico, y si no se llega a solucionar, el laringocele se puede malignizar, tiene un componente que puede llevar a un cáncer, ¿no? El hemangioma subglótico, clásica lesión vascular, crecimiento rápido, no hay al nacer, pero sí posterior, a los meses de vida. Se asocia también a hemangiomas cutáneos, o sea, niños que tienen hemangiomas y tienen disfonía a los meses de edad, tiene que pensar en un hemangioma subglótico. Y miren, este de acá tiene un tratamiento en particular con qué? Con propranolol. ¿Ya? Otros requieren sí resección endoscópica, pero normalmente se les da propranolol. ¿Ya? Por algunos remiten, como les digo, espontáneamente a los 10 años de edad. La estenosis subglótica, no, el 90% son adquiridas, congénitas son raras. Tendrías que tener algún tipo de, no, asociado a trisomía 21, Bactrel, pues no, raro. Puede ser cartilaginoso o mucosa. Si es tipo 1, menos del 50%, solo terapia antirreflujo y que no se enferme. Si ya es más de 50, 70, dilatación endoscópica o láser. Pero si es más de grado 3, más del 70%, laringoplastía e injertos. No queda de otra. 4, si no hay la traqueostomía, ¿no? Hasta que se pueda realizar, pues, ¿no? Algún tipo de cirugía de reconstrucción de laringe. El reflujo faringolaríngeo, como les dije, IBP. Es el paciente que recibe múltiples antibióticos, todo nunca mejora. Disfonía, tos seca, siente que hay un globo, una bola ahí en el cuello que sube y baja, ¿no? Paciente con aritenoides eritematosos, las cuerdas vocales también eritematosos. Quista laringio que puede aparecer en cualquier lugar de la laringe. Si es que llegan a ser sintomáticos, es quirúrgico. El surco cordalis, ahí ven el surco, un surco longitudinal, ¿no? Que tiende a aparecer en el borde libre de la cuerda. Genera disfonía ya que no hay un buen cierre glótico. En los traumatismos maxilofaciales, recuerden que siempre se evalúa desde arriba para abajo, ¿no? Las fracturas mucho más frecuentes son del suelo de la órbita, ¿no? Cuando son por golpes directos, ¿no? La mandíbula también tiene que tener fracturas por alto impacto y eso se tiene que evaluar siempre, ¿no? Fracturas nasales generan normalmente epistaxis, deformidad y crepitación en dorso. Siempre hielo. Antes de las 3 horas se puede manejar, pero de preferencia es a los 3 a 5 días luego de hielo para poder hacer una reducción cerrada o si ameritaría una reducción abierta. Y si es que el paciente también tiene desviación de tabique, nasal, va a tener que irse a operar una septorrinoplastia, pero ya en 4 o 6 meses. Recuerden que la principal complicación es el hematoma septal y tenemos que ver, pues, ¿no? La presencia de una masa violácea que
sobresale del tabique nasal y que genera obstrucción nasal, fiebre y dolor, que si no lo tratas, esto va a generar un absceso septal y posteriormente una nariz sencilla de montar. Así que esto se tiene que drenar, ¿no? Un corte, entras, aspiras todo y colocas taponamiento. La epistaxis, ya muy bien saben que hay epistaxis anterior, posterior. La anterior más frecuente en niños, epistaxis posterior más frecuente en adultos. Si, por ejemplo, hablamos de mm, ya vamos a acabar, pero chicos. Hablamos de un infante, varices septal. Si hablamos de una epistaxis que normalmente es masiva en un adolescente con obstrucción nasal, nasoquiofibroma. Si es una epistaxis ocasional en un paciente que es infectado por este bar adulto con otitis media serosa de un lado fumador, carcinoma nasofaríngeo. Si hay telangiectasis y epistaxis, enfermedad Reynolds-Weber. Si hay alteración de TTPA, factor de von Willebrand, enfermedad de von Willebrand. Muy bien, secundigesta, 15 semanas, por ejemplo, este es un clásico paciente que, bueno, esta es una señorita que en este caso ha tenido antecedentes, pues no de abortos y epistaxis, síndrome antifosfolipídico. Paciente de 70 años, después de retirar la zona nasogástrica, presenta epistaxis anterior que no cede. Si no cede con presión digital, taponamiento nasal. Paciente llega a emergencia luego de haber sufrido una caída pintando su casa. Otorrea y rinorrea de secreción acuosa. Mira, otorrea y rinorrea después de un trauma. ¿Qué piensas? Base cráneo. ¿Por qué? Por fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre la rinorrea no. Si es que ustedes ven que agacha la cabeza y cae el moco, eso probablemente no vaya a ser no solo moquito, puede que sea una rinorraquia, pues, ¿no? Y está asociado a fracturas de base de cráneo, ¿no? Mujer de 38 años, profesora, sufre de disfonía crónica, motivada por su trabajo muy activa, con un elevado nivel de estrés, fumadora, nódulos vocales. Típico de los nódulos vocales, lesiones bilaterales, rosadas, blanquecinas, condición del cierre glótico. Síntoma principal del cáncer, bueno, cáncer no le va a venir, ¿no? Paciente trabajador de vidrio, presenta una masa cervical depresible y abombamiento de la hemilaringe. ¿Qué es eso? Laringocele. Mujer casada, con 3 hijos, disfonía, 3 meses de evolución que no mejora, nódulos. Mujer muy fumadora y habladora, ¿no? Charlatana, le dice, ¿qué es esto? Edema renque. Ustedes lo sacan solo con muy fumadora. En el último mes, dicho difonía se hace notar a la exploración de formación gelatinosa, ¿no? Gelatinosa sobre el diagnóstico. Se debe a una lesión intrasudado de los capilares en la capa de la cuerda vocal. Varón de 16 años, epitaxio recurrente, obstrucción nasal, se ve un tumor sólido en la nasofaringe, ¿no? Que se va hacia la nariz, y eso es clásico del nasofibroma juvenil. Lo incorrecto sobre la papilomatosis laringe recurrente, predilección por una cuerda vocal, región glótica y superficie epiglótica, verdadero. El bevacizumab es un antiviral, no es antiviral. Eficaz, no es eficaz tampoco, ¿no? Entonces, la extensión pulmonar es infrecuente, sí. La evolución natural es que remite espontáneamente a mantenerse o volverse agresivo, es verdad. Es una buena indicación para cirugía, sí. El bevacizumab no, esto es un ratito. El pólipo vocal es unilateral, chicos. Ya a diferencia de lo que es de lo que son los nódulos. Lo más conveniente, si alguien tiene disfonía más de 15 días, una laringoscopía. La histología de tumores no, ¿no? Lactante de 4 meses, cuando dice, ahí está. Niño que muchas veces a los 3 días de nacido, 2 días de nacido, presenta estridor, tono bajo, se identifica con el llanto, agitación, alimentación, laringomalacia. El tratamiento granuloma laríngeo post-intubación, post un proceso infeccioso fuerte, tratar las causas subyacentes. Si está intubado, obviamente, tratar el reflujo faringolaríngeo que se presenta normalmente en los pacientes post cirugía. Entonces, cuerpos extraños en otorrino, por ejemplo, en faringe. En la orofaringe, lo más frecuente, amígdala palatina que se quede, o en la hipofaringe. ¿No? El hipofaringe en las paredes. La clínica, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Cialorrea ocasional. Si es esofágico, más cialorrea todavía. Pero si está en orofaringe o hipofaringe, sensación de picor. Siente que hay algo ahí, que le hinca. En la laringe hay disnea y estridor, pues, ¿no? Si es en la nariz, obstrucción nasal y hay rinorrea purulenta. ¿No? Este es el que más te avisa, el de la nariz. El de oído se puede quedar ahí por mucho tiempo, ¿ah? Porque no va a generar ningún tipo de secreción, a menos que sobreinfecte, si es que es un insecto o algo. Y en el bronquio, obviamente, sibilantes en un lado. Entonces, si por ejemplo hablamos en el tema de oído, ¿no? Si son vegetales como un frejol o arveja, instrumental.
porque con el agua aumentan de tamaño. Esto es una teoría en realidad, chicos, porque, o sea, ustedes saben que el agua tiene que entrar por mucho tiempo, estar en contacto con ese vegetal para que crezca. Si son insectos animados, primero lo tienen que ahogar al insecto con glicerina o lidocaína y posteriormente ya lo retiran con lavado instrumental. Y si son inanimados, también lavado instrumental. Muy bien. Entonces, a ver, si es que muy bien, en un solo de estos procesos es apropiado un lavado de oído. Perforación, no, pues, ¿no? Posoperado, peor todavía. Si hay un insecto, sí, ¿no? Colestatoma no se lava. Gotita y media aguda tampoco lo vas a lavar. Si se presenta una madre muy alarmada porque en la última semana ha notado que su niño de 4 años cae secreción verdosa y fétida por la nariz. ¿Qué se piensa? En un cuerpo extraño, pues, ¿no?